¿de acuerdo? Bien, eso es todo sobre el head y el style. Vamos al meollo del asunto, vamos al body. Aquí es donde normalmente estaría una página web. Pero en este caso veréis que no hay nada excepto una etiqueta script y otra etiqueta script que está aquí. Bien, estas son de hecho las dos formas en las que puede funcionar una etiqueta script. La primera forma es que importamos un archivo JavaScript desde una carpeta y lo cargamos dentro del documento. En este caso, como veis, hay un atributo dentro del script llamado src source o fuente y dentro escribimos o está escrito 3.min.js, que curiosamente es el archivo que comparte la carpeta, es decir, no hay nada más. Así que desde el index cargamos este mismo archivo, ¿de acuerdo? En otros tutoriales siempre aparecerá alguien que me dirá, no funciona, no me carga, me sale un error. Pues claro, tienes que escribir bien el nombre, si no lo escribes bien no te va a funcionar de ninguna manera. Y además, si está en otra carpeta, por ejemplo, si no estuviera aquí directamente y estuviera en una carpeta llamada ABC, entonces tendrías que escribir ABC barra 3minjs. Pero en este caso lo hemos hecho lo más simple posible. Solo hay dos archivos y están los dos aquí dentro. Bien, la segunda forma en la que puede funcionar una etiqueta script es que escribamos el código JavaScript directamente dentro de ella, como se ha hecho en este caso, ¿de acuerdo? Y esto es prácticamente el código mínimo que podemos escribir para que nuestro JavaScript, para que nuestra esfera 3D, o no exactamente esfera, ya lo veréis, para que esto funcione, ¿de acuerdo? Al principio definimos una serie de variables. Las variables contienen información, pueden ser números, pueden ser texto, pueden ser booleanos. Un booleano, para que lo sepáis, es algo que puede ser verdadero o falso. Bien, en este caso no son ninguna de las cosas anteriores, son objetos. Objetos que tienen atributos y que pueden hacer cosas. Objetos de 3JS. Y os estaréis preguntando, ¿pero qué van a ser? ¿Números? ¿Palabras? Pues ya lo veréis más adelante. Por ahora simplemente son variables sin iniciar, no están atribuidas a nada. Pensadlo de esta forma. Si tuvierais un hijo, ¿sabéis si vuestro hijo va a ser futbolista o bombero o astronauta nada más nacer? Por supuesto que no. Simplemente lo tenéis y punto. Pues bien, igual tenéis estas variables. Tenemos la cámara, que es el objeto que va a guardar la cámara, bastante explicativo. Tenemos la scene, la escena, que es donde va a suceder toda la acción 3D. Tenemos el renderer, que es el objeto que va a dibujar el 3D dentro del navegador. Tenemos la geometría, que es, como su nombre indica, una geometría. Puede ser una esfera, puede ser un cubo, puede ser un cilindro, pero digamos que es la forma de un objeto. Tenemos el material, que es lo que va a cubrir la geometría, ¿de acuerdo? Y básicamente, para que os hagáis la idea, el material puede ser muchas cosas. Puede ser una imagen. Por ejemplo, si quisiéramos hacer un cilindro oxidado, la geometría sería... el material sería una imagen de óxido con la que vamos a cubrir la geometría. O podría ser algo reflectante, algo brillante. Podría ser plástico satinado, podría ser barro. O podría ser cualquier otra cosa, ¿de acuerdo? Por último, tenemos el mesh, que es básicamente la combinación de la geometría y el material. Es lo que forma un objeto 3D. Con esto es con lo mínimo con lo que podemos empezar a trabajar. Bien, a continuación veréis estas dos cosas. Estas cosas se llaman funciones. Son bloques de código que hacen algo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, init tendrá la función en este caso de iniciar el código. Lo hemos escrito aquí abajo, como podéis comprobar, y se llama init como se podría haber llamado Pepito o Manolito, o se podría haber llamado, no lo sé, Trollface, si os gusta más. La cuestión es que estas funciones pueden recibir el nombre que os dé la gana, y en este caso esto está escrito en inglés porque probablemente os cueste menos encontrar ayuda en internet buscando en inglés que en español, aunque suene paradójico, ya que hay mucha más documentación en inglés. Bien, así que tenemos dos funciones. Init, que iniciará todo el framework para que pueda comenzar a funcionar, y animate, animar,
que simplemente animará la acción para que podamos ver lo que estamos viendo aquí, este objeto rotando sobre sí mismo. Bien, ¿cómo se escribe una función en JavaScript? Como veis es sencillo. Function es la palabra clave que necesitamos, le ponemos el nombre que queramos, en este caso init, ponemos los paréntesis, que es donde se pueden aceptar parámetros, es decir, otras variables, que en este caso no hay ninguna, y luego ponemos las llaves, que limitan el código de la función, es decir, todo el código que haya dentro de las llaves pertenece a esa función. Y obviamente para llamarla, luego simplemente tenemos que escribir su nombre y los dos paréntesis, llamando dentro a cualquier parámetro que necesitemos. En este caso no hay ninguno, por eso están vacíos. E importante, ya lo habréis visto, pero siempre después de una instrucción hay un punto y coma. Bien, ¿cómo se inicia 3JS? Que por cierto, ya os habréis dado cuenta, si sabéis algo de programación os costará mucho menos avanzar. Y si no sabéis nada de programación, os vuelvo a dar el mismo consejo de antes. Repasad algún libro, haced un curso básico de programación y volved. Os costará mucho menos entender todo esto. De acuerdo, ¿cómo iniciamos 3JS? En primer lugar, cogemos el objeto cámara, que actualmente no está iniciado, y lo iniciamos. Para ello, usamos el operador igual y le atribuimos algo. Puede ser un número, un texto. En este caso le vamos a atribuir un objeto de 3. Como veis, tenemos la palabra clave new, que sirve para iniciar un nuevo objeto. Y en este caso, usamos un objeto de 3. ¿Por qué podemos hacerlo? Porque ya hemos añadido 3 aquí arriba, ¿de acuerdo? Al añadirlo así, hemos cargado todo el código de 3 con todos sus objetos, funciones, herramientas, matemáticas, todo lo que contiene está cargado ahora mismo y lo podemos usar para construir nuestro juego. Para referirnos a cualquier cosa de 3 tenemos que usar su namespace, su nombre de espacio, tenemos que usar su identificador, que en este caso es 3 en mayúscula, ¿de acuerdo? Con lo cual, para iniciar la cámara nos referimos a 3 y usamos el punto para referirnos a un atributo de 3, que en este caso es la perspective camera, la cámara de la perspectiva, ¿de acuerdo? Y como veis, en este caso los paréntesis no están vacíos, tienen cosas. ¿Qué son estas cosas? Bien, primero el 75. El 75 es el conocido como FOV o Field of View, ¿de acuerdo? El campo de vista. Esto se refiere a en qué ángulo desde la cámara se está viendo la escena. Normalmente esto es algo que los juegos de ordenador se puede regular con un deslizador y puede ir hasta números más amplios como 120 grados. Unos 70 grados es algo normal si estamos jugando en una consola porque nos solemos sentar lejos de la televisión y por lo tanto no necesitamos un ángulo tan abierto. En cambio, en el ordenador normalmente se usan números más altos porque estamos más cerca del monitor y si el número es muy pequeño hay personas que se pueden marear fácilmente, ¿de acuerdo? Por ahora lo dejaremos en 75. Bien, luego tenemos la ratio o el aspecto de lo que se va a representar con la cámara. Como veis, hemos usado un poco de JavaScript. De acuerdo, esto no es de 3, esto es JavaScript normal. Usamos el objeto window, que controla la ventana, y usamos su atributo inner width, que es el ancho interno. Y lo dividimos entre window.innerHeight, que es la altura interna. Con lo cual, el objeto ventana pertenece al navegador, ya sea Firefox, Chrome, lo que sea, todos lo tienen, ¿de acuerdo? El inner width mide cuánto hay de izquierda a derecha y el inner height de arriba a abajo, pero al ser inner no es toda la ventana, solo la parte útil, es decir, desde la parte superior de la barra hasta abajo, hasta la parte superior de la barra de tareas de Windows. Eso es el inner height. ¿Bien? Una vez que hayamos cogido estos datos y los dividimos, nos sale una ratio. ¿Qué es la ratio? Bueno, tal vez os suene. En las teles antiguas era 4:3, en los monitores modernos suele ser 16:9, también conocido como pantalla ancha o pantalla panorámica. Y eso es la ratio esencialmente, no es mucho más complejo. ¿Y qué son los últimos dos números? Son la distancia mínima y la distancia máxima a la que la cámara va a dibujar objetos, ¿de acuerdo? Y eso significa que imaginad un juego en el que hay un montón de objetos. Eso puede hacer que la tarjeta gráfica tenga problemas para dibujar todo y el juego vaya muy lento. En ese caso, tal vez sería buena idea reducir la distancia de dibujado, de forma que se dibujaran menos objetos
Por supuesto, el jugador podrá ver menos lejos, pero el juego funcionará de forma fluida. También podría ser que haya que usar algún truco. Por ejemplo, si bajamos la distancia de dibujado máxima, para que no se vea el fondo negro sin dibujar, podemos añadir niebla para que el jugador nunca llegue a verlo. Esto es un truco que se usó mucho, por ejemplo, en el primer Silent Hill de PlayStation 1, como recordaréis los menos jóvenes del lugar. A continuación, configuramos la posición de la cámara para que exista dentro del espacio 3D, que en este caso, como ya la hemos iniciado, aquí arriba la cámara ya tiene un objeto sobre el cual podemos operar. Cámara.position, y a su vez la posición es otro objeto que pertenece a la cámara. Y este objeto contiene una función, set. Esto nos permite cambiar la posición de la cámara. Y le vamos a dar 3 parámetros, 0, 0, 500. Esto se refiere al eje 3D típico que es X, Y y Z, ¿de acuerdo? La X representa, digamos que el ancho, la Y representa el alto y la Z representa la profundidad. Y esto nos permite ubicar objetos en un espacio 3D. Puede que sea algo complejo, pero poco a poco os iréis acostumbrando a esto, especialmente si ya habéis trabajado con 2D donde solo tenemos X e Y, e incluso si habéis estudiado matemática básica ya sabréis cómo funciona una gráfica de 2 ejes. Pues bien, esta gráfica, si os lo queréis imaginar así, tendría 3 ejes. De acuerdo, ahora podéis ver que vamos a iniciar la escena, que en este caso de nuevo tenemos que utilizar a 3 y en este caso su objeto es scene para iniciar la escena 3D. Ahora mismo la escena está iniciada, pero está vacía. Para que podamos ver algo, para que pueda funcionar, tenemos que añadir objetos, con lo cual lo que vamos a añadir es, primero, la cámara. ¿De acuerdo? Scene.add, add es una función de nuevo de la escena, y añadimos el objeto cámara. Perfecto.